Bueno, ya a esta hora nos enlazamos en este café tecnológico con Carlos Rebellón. Él es el representante para una gran cantidad de países de América Latina y Canadá de la compañía Intel y está aquí basado en Bogotá, Colombia. Señor Rebellón, bienvenido a este café tecnológico de la CCIT. ¿Cómo le ha ido a Intel en este comienzo de año 2021? Muchas gracias por la invitación, Jorge Hernán. Como siempre, nos gusta ser muy activos y participar en todas las actividades que lidera la CCIT para promover la tecnología que es clave en el desarrollo de los países. Efectivamente, pues estos han sido años atípicos, el 2020 y el 2021 también lo será, años donde la tecnología va a generar las grandes diferencias en los países que la aprovechen mejor van a salir mejor librados en materia de productividad, competitividad, igualdad, y quienes no la adopten decididamente se van a rezagar más y eso va a ser un problema global. Particularmente para Intel han sido años buenos. Qué El bueno. cómputo, hay un mayor apetito por el cómputo y eso ha compensado obviamente la menor demanda que trae la caída de la actividad económica. De acuerdo. En el caso, digamos, de lo que estaba pasando hace pocos días con el cambio de política obvia que va a pasar en Estados Unidos con la posesión de Biden, el mismo día que se posesionaba Biden en la bolsa de valores se vio nuevamente crecimiento de las tecnológicas. La administración anterior estaba algunas compañías enfrentadas con Trump, pero yo siento que Wall Street premió la llegada de Biden. En general en el planeta se respira otro ambiente de negocios y yo creo que eso también es benéfico también para ustedes en el mundo de la tecnología, pero especialmente para Intel, como usted lo dice, viene un año en donde todavía va a ser difícil que la gente vuelva a consumir, a salir, a viajar, pero indudablemente en las casas, en las cuarentenas, la gente aumentó el uso de la tecnología y en las oficinas también. O sea que yo siento que el mundo de la tecnología se le anticipó un poco el futuro. Algo muy importante que sucedió y que para Intel ha sido clave en ese crecimiento pese a la baja actividad económica es que reemergió el PC, volvió el computador, volvió a tomar el lugar de importancia que tenía en las empresas siempre lo ha tenido, pero sobre todo en los hogares. La En torre, los, lo que es la torre. en los últimos años se había visto desplazado un poco, muchas tareas se habían ido a los smartphones y a las Sí, tabletas y ahora, y claro, al tener que hacer tareas más complejas, no solo comunicarnos, ni hacer redes sociales, sino trabajar y estudiar es imposible hacerlo sin un PC. de acuerdo. Entonces, Por ejemplo, esa hacer un video y editarlo y renderizarlo en un teléfono celular es total, inviable, es inviable. es inviable editar cualquier tema de edición, hasta el mismo PowerPoint es complejo, hacer un documento, Elaborado. llámese hiperensayo elaborado, no una respuesta a un mail, es complejo en un dispositivo. Entonces el PC volvió a tomar el lugar de importancia que tuvo en los años 90 y en el 2000 y eso igual es muy bueno porque sí, varios analistas y el World Economic Forum y en muchos lugares se ha advertido de la gran brecha digital que se da entre los países desarrollados y los países líderes en tecnología y las poblaciones de los países que lo que hacían era consumir redes sociales prácticamente. Claro, Entonces, una pregunta muy importante sobre eso, señor Rebellón. Obviamente, pues hay una competencia de marcas por ese PC que usted llama y hay unas industrias nuevas también de toda la gente que está otra vez, por ejemplo, el tema de las impresoras, el tema de los periféricos, todos los accesorios también volvieron a recobrar importancia porque ahora la gente está prácticamente 15 horas en su casa, en su estudio, y entonces también quiere adornar el espacio, una experiencia mejor, mejores parlantes. Es decir, la gente como que quiere engallar mejor su computador como era antes. y no solo engallar el computador, engallar la conexión. No sé si, Jorge, te habrás dado cuenta, muchas de las limitantes a veces que tenemos de conectividad en los hogares o en las empresas no es ni siquiera el contrato de banda ancha o el PC, sino la red inalámbrica de Wi-Fi. Seguro era muy vieja, seguro es obsoleta, y justo este año aparecieron los nuevos estándares de Wi-Fi, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, en muchos países se está discutiendo para dar más espectro para Wi-Fi y esto nace de esa necesidad. No solo necesitamos una buena conexión, un buen contrato de conexión,
sino también una buena red inalámbrica, y eso lo permiten las nuevas tecnologías inalámbricas de Wi-Fi. ¿Cómo ven ustedes el fenómeno de la pelea tecnológica que se está desatando contra los chinos? Que, como decía, eso venía muy impulsado por la administración Trump, pero seguramente eso también va a cambiar, porque empiezan a observar en el mundo que ya es inevitable la llegada de las tecnologías 5 y hasta 6G, ya se está hablando este año. ¿Ustedes cómo ven eso? Porque eso hace un cambio que tiene muchos detalles. 5G y 6G son paradigmas que van a romper el mundo de las comunicaciones. De pronto nos habíamos acostumbrado el paradigma más grande que tuvimos hasta ahora fue pasar de 2G a 3G, que fue pasar de un teléfono que solo servía para voz a uno que servía para datos. Internet móvil, sí. El salto a 5G y 6G es igual o más disruptivo, porque el cambio en la latencia, en las velocidades, en la cantidad de dispositivos que se pueden conectar al tiempo, en las velocidades de descarga, valga la redundancia, a altas velocidades, en la misma red, es tan disruptivo que es un mundo aparte. Y eso, digamos, genera, es parte de esas tensiones mundiales. Hoy por hoy hay una carrera global por el liderazgo en 5G, pero de pronto para países como el nuestro, más allá de la carrera mundial, tenemos es que ganar la carrera regional. Y en esa, a nosotros como Intel, por ejemplo, nos preocupa que la pandemia le bajó el apetito a un poco, y las mismas empresas de telecomunicaciones lo han manifestado, a invertir y migrar rápido a 5G. Y lo malo es que en el mundo desarrollado esas inversiones se están dando. En Estados Unidos ya todos los Ah, operadores lanzaron red en 5G, Europa en también. Alemania, exacto. Y eso quiere decir que mientras allá van a poder hacer una cantidad de aplicaciones como una solución de telemedicina, como temas como el vehículo autónomo, va a haber la infraestructura más pronto, y si la infraestructura está más pronto, se adopta más rápido. Aquí nos da miedo que nos retrasemos y que la pandemia termine agrandando las brechas tecnológicas en lugar de acercarlas, ¿no? Ahora, Entonces, ¿cómo eso ven es algo ustedes? Porque yo también entiendo un poco, digamos, a las empresas y al Estado. En estos momentos, con el reciente tema de la subasta de espectro de bandas bajas, la prioridad es conectar sitios que no están conectados y mayor cobertura. Un poco la misma discusión que se da en el sector salud. O sea, es mejor llegarle a todo el mundo con una cobertura mediana y luego sí intentar mejorarla y no tratar de mejorar zonas que nunca van a mejorar. Pero yo siento que si se sigue ampliando la brecha, no solo entre países, sino también, por ejemplo, entre las mismas empresas. Usted que decía ahorita que está para varias compañías de América Latina, no, pues no es lo mismo México, Colombia, Brasil, Canadá, que una pequeña isla en la mitad del Caribe donde la conectividad debe ser muy poca o debe haber muchas dificultades. Entonces, para las mismas empresas, tratar de estandarizar procesos y productos necesitan que todos estén como a la misma velocidad de expansión y creo que ahí es donde está la dificultad. Unos van muy rápido y otros esperan varios años para ir detrás y eso también tiene consecuencias en el precio, ¿no? En los costos. total. Y eso requiere un cambio de paradigma que ojalá se dé en los gobiernos, y es cuando las comunicaciones se veían como un lujo, y cuando esto se veía como las mejores infraestructuras van a las grandes corporaciones, y esto es un negocio hiperrentable, entonces el Estado tiene que sacar rentas, y la forma del Estado de sacar rentas era cobrando altos precios por el espectro. Pero ahora que esto se vuelve una necesidad, que la infraestructura, ya un país no compite con infraestructura de puertos, carreteras y aeropuertos, ¿sí? Y seguro de energía y de utilities. Ya los países compiten con quién tiene la mejor infraestructura de comunicaciones y de data center y de tecnológica. Entonces, si yo le pongo un tax a eso a través del espectro, que es, me interesa recaudar, voy a retrasar esas inversiones, porque hay otros países que de pronto, hay países donde incluso el tema de hacer la gran licitación de 5G y sacar un mundo de dinero está revaluado, porque, porque lo que importa es tenerlo, lo que importa no es recaudarlo. O sea, como En las eso no, carreteras y los peajes. Lo importante es que instalen la carretera y luego en el peaje todo y que se reparte. sostenga.
y que Exacto. se sostenga, más que sacar un rédito de eso. Los países que logren ese cambio, y Chile es un buen ejemplo, mire que Chile, pese a la crisis económica, y ellos tuvieron crisis social además, También y sí. licitaron 5G en octubre, y las ofertas las abren y escogen ganadores ahora en febrero. ¿Y por qué? ¿Y por qué uno dice, uy, eso por qué no quedó desierto? No quedó desierto porque hicieron un proceso donde, si bien hay que pagar por el espectro, hicieron fue un concurso de belleza y no una subasta inversa. Entonces, las compañías pujaron, van a escoger las mejores compañías, las mejores propuestas, y van a tratar que todas las compañías que prestan telefonía móvil Queden. tengan acceso al espectro con obligaciones de cobertura y eso, pero no con un fin de que pujaran y pujaran hasta que llegaran al precio más alto posible. Entonces, y esta recuperación económica y esta situación puede durar mucho luego. Si un país quiere atraer capital hacia 5G, claramente no puede hacer lo mismo que ha hecho siempre en esa materia. Otra ecuación que usted ya empezó a mencionar y que hace parte ahora de la realidad de la tecnología es que estamos ahora en el mundo de las nubes. Realmente muchas de las cosas que van a pasar de aquí en adelante ya no van a estar físicamente en las empresas, ni en los hogares, ni en las entidades del Estado, sino que va a haber unos proveedores muy fuertes a nivel mundial compitiendo entre sí por esas nubes que además tienen nuevos negocios, como por ejemplo los servicios de analítica, el software as a service. Háblenos un poco de eso porque yo entiendo que ustedes también están metidos en ese negocio, les interesa. ¿Qué potencial tiene, por ejemplo, todo este tema de la nube? Intel potencia prácticamente la mayoría, si no la totalidad de la nube del mundo, sea eh, pública, es decir, ofrecida bajo modalidad de software por esas grandes compañías, sea privada, donde la puede ofrecer una empresa, un telco, un proveedor local de nube, o sea mixta, que es la combinación, o híbrida, que es quien algunas cosas las tiene en la nube pública de esas grandes empresas y otras las tiene en su propia nube, ¿sí? La nube finalmente lo que entra a resolver es el problema de no tener yo que preocuparme por siempre tener que estar actualizando mi hardware y tener Sí. que estar haciendo CAPEX para poder crecer si mis usuarios y mis datos crecen, ¿sí? Eso es lo que entra a resolver a la nube. Y lo que estamos viendo es que, claro, al subirse el trabajo remoto, la educación remota, la virtualidad y todo esto, las empresas tuvieron que hacerlo muy rápido. El mismo caso de Intel es un caso de éxito. Intel movió 100.000 empleados en 45 días a sus casas. Uy, Y eso solo lo pudo lograr porque sus aplicativos más de uso común, su Office, su correo, todo eso lo mandó a nubes públicas, y sus aplicativos más sensibles, su información confidencial, sus procesos de manufactura, todo eso lo mantuvo en sus nubes privadas, en sus propios sistemas, y gracias a entender muy bien qué se mueve y qué no se mueve y cómo manejar esos costos y esa operación, es que rápidamente una empresa se puede adaptar y crecer y enfrentar una pandemia sin que eso la haga parar, ¿no? ahora, Durante en ese negocio de la nube me llama la atención algo y es que me imagino yo, es una especulación mía, que en el futuro debe haber también digamos, sistemas que hablen de una nube con otra. Por ejemplo, si en el futuro todos los bancos tienen las transaccionales en una nube y las empresas de seguros en otra y las aerolíneas en otra, tiene que haber empresas que hablen con todas las nubes para empezar a cruzar esa información para darle ofertas a los clientes. O sea, como una metanube, como una hipernube. Eso sí lo tienen pensado en el No, mundo de la tecnología. es completamente racional. Hay toda una cantidad de empresas globales y locales que se dedican a eso, a poner a hablar las nubes. Un ejemplo claro, Intel tiene nuevo CIO, se llama Pat Gelsinger, y él venía de ser el CEO de una empresa que se llama VMware, y Sí. ellos se encargan de eso, de ayudar a interoperar, a orquestar. Esa palabra usted la debe oír mucho, orquestar. Orquestar es Que imagínese que cruce. uno Sí, que simplemente oye lo cruce. de la nube, imagínese Sí. que usted simplemente oye lo de la nube y dice, me quiero montar en nube. Y Sí. dice, yo mañana no quiero ver un solo servidor aquí, quiero que todo esté en la nube. Y al otro día usted se da cuenta que su aplicación no corre en esa nube que compró,
se metió en un lío. Al otro día su aplicación, que si fuera la de despachos a clientes, va a colapsar. Entonces, orquestar significa que usted sepa exactamente usted qué presta, sea una empresa de transporte, de manufactura, de servicios públicos, lo que sea, y decir, toda mi tecnología, ¿cuál puedo tener delegada a un tercero su infraestructura y cuál necesito yo tener mi propia infraestructura y cómo hacer que todo esto se siga hablando sin que se vuelva loco, sin Es que que el día mire de un mañana me ejemplo insista. de la Sí. semana pasada, un ejemplo que me llamó mucho la atención. Hace unos años, en el gobierno de Uribe, cuando se empezó a hablar de la planilla, pila y todo este tema de los parafiscales, que eso fue un lío porque no se pudo montar rápido, pero hoy ya digamos que funciona. Luego vino todo el tema de la DIAN con la facturación electrónica y ahora la DIAN va a obligar a la gente a poner la nómina en la nube de la DIAN. Es decir, cada vez van a forzar más al empresario a que toda la información la tenga el Estado, de sus costos, de sus ingresos, o sea, eso es casi que inevitable. Pero yo estoy seguro que hay mucha gente con empresas pequeñas, grandes, que para poder llegar al estado ideal va a tener que sufrir mucho por lo que usted dice, porque hay cosas que están en Excel, hay cosas a mano. Imagínese pasar de a mano a todo esto de las nubes. Entonces el proceso de migración va a ser doloroso. Eso que usted menciona es muy válido. Una pyme y una empresa que está empezando no tiene sentido que arranque con infraestructura propia. Generalmente esas son empresas que dicen, así como decían el nativo digital, nativo en nube, nace en la nube. Nacen Para ahí las ya. pymes, para las pymes es una alternativa muy válida. Los gobiernos son un monstruo muy diferente. Tienen información sensible, información de interés nacional, mucha información privada, cuestiones de seguridad, tienen toda la carga de la contratación pública y todas las rigideces que esto tiene. Entonces, Imagínese imagínense, un hospital público. es Eso es una complejo. locura. Entonces a veces suena como muy fácil decir, no, es que lo que hay que hacer es migrar a la nube. La nube es una herramienta, pero no es un fin. No es un Ya. fin en sí mismo. De ¿Sí? acuerdo. Ahora, ¿cómo ve Intel de alguna manera también la parte que usted ya menciona y es que ustedes todavía es una empresa del sector real en el sentido que manufacturan y esos chips y esa tecnología cada vez es mejor, más barata, más pequeña, se usa mucha nanotecnología, entiendo que algo de física cuántica también están utilizando y eso son cosas que pocas personas en el mundo entienden. ¿Cómo van logrando ustedes mejorar esa parte de investigación y desarrollo? Hay una forma muy bonita de explicar lo que ha venido haciendo Intel últimamente y es, hay un teorema que dice que un sistema es tan rápido como su componente más lento, Claro, ¿sí? Entonces, el Intel equipo corre a la velocidad del más vago. a la velocidad más vago. Entonces, Intel ahora, que es una empresa que desarrolla semiprocesadores de extremo a extremo, no solo está trabajando fuertemente en que los procesadores corran más rápido, sino que las memorias sean más eficaces y más Ya. rápidas, el almacenamiento también lo sea, porque nos pasaba que podemos tener un computador que dice el procesador último y que no sé cuántos gigahertz y su disco es un disco viejo que corre a no sé cuánto, no pasa nada. Entonces, Sí. Intel ahora se preocupa por hacer productos donde todo el sistema es lo más eficiente, el consumo energético es súper importante. De nada nos sirve ahora con la necesidad de movilidad que un equipo le dure la batería 2 horas o que consuma en exceso. Entonces, ese balance de que mejore el procesamiento, pero que también mejore el almacenamiento, la memoria, el consumo de energía, es lo que Intel hace mejor. Y es por lo que Intel se distingue. Intel cuando generalmente lo comparan con otros y dicen, uy, pero este otro procesador tiene una velocidad mayor, pero una velocidad pico. Pero Ya. ¿cuál tiene la velocidad promedio mayor? Promedio, exacto. ¿Cuál tiene la velocidad con menor consumo energético? Y en eso Intel siempre trata de mantener el liderazgo y hasta ahora pues lo está logrando. Hay algo que preocupa, por ejemplo, a los financieros del mundo y es que está cogiendo demasiada fuerza el tema de las criptomonedas. Y fíjese, los últimos precios que hemos visto de Bitcoin, eso ya son unos precios irreales y es un proceso que requiere mucho consumo de energía. Además de Internet, están consumiendo las redes de energía eléctrica y lo que ve uno es que cada vez más hay tendencia a criptomonedas que a activos reales. Está capacitado el mundo o tiene la capacidad de, sobre todas las plataformas de Internet, además de eso, plataformas energéticas que soporten toda esa cantidad de consumo de procesamiento, porque encontrar
criptomonedas es todo un lío. Las criptomonedas pues son algo en evolución y en invención, que consumen mucho cómputo. Y lo cierto es que a la fecha, digamos, lo que hay es unas monedas que se valorizan más que otras, pero todavía no hay un modelo claro donde en un país de manera consciente y ordenada eso se convierta o se dé la famosa aceptación como medio de pago, ¿no? Vemos que las criptos se usan sobre todo en el mundo virtual, en nichos de mercado, no Muy sé, clandestina la cosa, como gente que no quiere ser sí, muy entonces pública. eso es lo que todavía las mantiene muy a raya. Grandes empresas de tecnología han tratado de impulsar sus propias criptos. Entonces es algo que la verdad es incierto en este momento y está por verse. Lo que sí es cierto es que generan un consumo de cómputo y de energía bastante alto. Para finalizar, doctor Rebellón, en el 2021, como usted decía, iniciando, la CCIT también trae su agenda pues de temas que va a tener que ir a impulsar en el Congreso, con el MINTIC. Hay muchas cosas que van a cambiar en el mundo de la tecnología en este año 2021. La ministra ha hablado, por ejemplo, de licitación de emisoras de radio y bueno, una cantidad de cambios, la misma ejecución de las bandas bajas. Es decir, el mercado sigue cambiando y cosas como las SIT van ayudando a que las normas se van actualizando. ¿Cuáles cree usted en su criterio son las normas que más hay que actualizar? O en la tecnología cosas que hay que ya imponer que no están en las leyes viejas, en las normas anteriores. 2021 es más un año de ejecución que de legislación. Mintic obviamente todos sus esfuerzos los va a dedicar obviamente el despliegue de la subasta de redes que tuvo lugar el año pasado. Va a dedicar bastante a su proyecto de los 10.000 centros. Sí. Y hay muchos COMPES por ejecutar. Este gobierno impulsó el tema de el COMPES de transformación digital, el COMPES de tecnologías para aprender, el tema de educación hay que cambiarlo No, ya de cambió, es que cero, ya, pues. ya cambió todo. O sea, Y si no sí. lo cambiamos y simplemente nos quedamos en el reparto de equipos, pues no vamos a generar nada. Eso en cuanto a ejecución. Y ya que vos mencionabas normas nuevas, importante que lo que te mencionaba, que llegue nuevo espectro para Wi-Fi. Eso es algo que no sucede hace más de 15 años. Esa es una decisión importante. Otra decisión importante tiene que ver precisamente también con espectro. El MINTIC tendrá que decidir si va a llevar a cabo subasta de 5G ¿Cuándo? en el Exacto. 2021. Exacto. Ese es otro tema clave. Y temas que son ajenos a Intel, pero que no son ajenos a la agenda de la CCIT, lógicamente, el tema de trabajo en casa y trabajo virtual definitivamente cuenta con un marco en Colombia que está obsoleto y que vale la pena que se Pero revise para que se sostenga. Es que ahora usted dice obsoleto, pero ¿en qué? ¿En la parte laboral? en las cargas, todavía hay mucho tema de qué debe asumir la empresa. Por ejemplo, hay hasta interpretaciones que dicen es que uno tiene que tener un extintor en la casa, bueno, qué sé yo. Hoy estamos muy amparados de la norma del trabajo en casa, que es una norma que permite flexibilidad, pero lo importante sería contar con normas y ya hay un decreto y hay unos proyectos, hay un proyecto de ley de trabajo remoto donde esto garantice que las empresas, cuando se acabe la pandemia, no vuelvan a donde estaban y era que veían esto del trabajo remoto como algo caro, Sí, que les como salía algo caro. que no era lo usual. No, y en esa misma línea, lógicamente, hay una materia pendiente en Colombia que es toda la normativa que tiene que ver con plataformas de transporte y economía colaborativa. Como mencioné, esos no son temas directamente Intel, pero sí son temas importantes en la agenda de las SIT. Pues Carlos Rebellón, el representante para Intel, no solo Colombia, sino muchos países de América Latina. Gracias por atender el llamado de este café tecnológico de la CCIT. Muchas gracias, Jorge Hernán, por la invitación.